Yo nací en Montevideo, Uruguay, y viví ahí hasta más o menos los 9 años. Fui a los primeros años de la escuela primaria en Uruguay. Y luego con mi familia nos fuimos a Buenos Aires, Argentina, y ahí vivimos 3 años más. Mis hermanos, ¿verdad? Yo tengo una hermana y un hermano, mis papás y yo. Ahí casi terminé la escuela primaria y luego nos vinimos para Costa Rica. Mi papá es músico y él viajaba mucho y lo contrataron en la Orquesta Sinfónica Nacional y entonces nosotros viajamos con él. Y aquí cuando yo llegué estaba en 6.º grado de la escuela, a mitad de 6.º grado, y me gradué en la escuela y luego ya a partir de ahí siempre he vivido en Costa Rica, con excepción de cuando estuve estudiando afuera, ¿verdad? En Estados Unidos. Pero más o menos esa es como mi infancia, una familia grande del lado de mi papá y mucho más pequeña del lado de mi mamá. Mi infancia fue muy interesante porque tuve que adaptarme a países diferentes cada muy poco tiempo, ¿verdad? Y eso marca la personalidad, ¿verdad? Uno tiene que hacer amigos nuevos cada vez y también que son culturas, vengo de culturas diferentes, fue contrastante, digamos, incluso el acento y todo, ¿verdad? Yo personalmente, que soy un poco tímida, siempre traté como de ocultar mi acento del sur y rápidamente, ¿verdad? Me adapté a Costa Rica, un país, ¿verdad? Increíble, y aquí he estado viviendo desde entonces. Sí, en la escuela, cuando llegamos, vivíamos en San Francisco de los Ríos y entonces la escuela que nos tocaba era la República Dominicana. Ahí solo estuve entonces como unos pocos meses. Luego entré a un colegio público, al Castro Madrid, y estuve los 2 primeros años ahí. Y luego nos pasaron a un colegio semiprivado, el Colegio Los Ángeles, mis papás nos pasaron ahí. Y entonces los 3 últimos años de colegio los hice en el Colegio Los Ángeles, en La Sabana. Mi hermano, por ejemplo, que es más chiquito, él sí estuvo los 5 años en el colegio privado, pero yo tuve la experiencia de estar en un colegio público y un colegio muy, muy interesante, de hecho, con muchísimos estudiantes, pero me gustó mucho, se hacían muchos debates y cosas así. No sé si los colegios públicos ahora son así, pero a mí me gustó mucho la experiencia de los dos colegios, del colegio público y del colegio privado. Claro que en el privado, semiprivado era, pero es como privado ya había otro tipo de actividades que se realizaban y así, era un poco diferente. Pero las dos experiencias fueron muy interesantes para mí y muy formativas. En realidad no recuerdo como muchas historias de esa época, porque bueno, primero fue hace muchísimo tiempo y después, aunque sí fue una experiencia, digamos, contrastante porque la gente en Costa Rica es muy diferente, ¿verdad? Es como un poco más tropicalizada y así que la gente en el sur. Eh, y también la educación es un poco diferente, ¿verdad? Pero así como anécdotas que recuerde específicas, no, o sea, yo viví mi infancia muy feliz, digamos, a pesar de que habíamos dejado atrás, digamos, toda nuestra familia, solo estábamos con mis papás y mis hermanos, y no pude crecer con primos y todo lo que eso significa, que es muy bonito, ¿verdad? En la infancia. Estábamos bastante solitos, solo nosotros. Pero rápidamente hicimos muchos amigos y nos adaptamos. Costa Rica es un país que acepta muy bien a los migrantes, ¿verdad? Y en ese tiempo había muchísimos migrantes de muchos países de Sudamérica. Pero así como anécdotas específicas no me acuerdo. Fue hace mucho tiempo. Sí, es difícil, ¿verdad? Porque son muchas personas las que pueden haber influido en la vida de uno. Yo sí me acuerdo que en la escuela, en Buenos Aires, en Argentina, me marcó mucho y me influenció mucho para lo que luego hice en términos de carreras. Incluso imagínense que era en la escuela primaria apenas, y aún así nos hacían hacer redacciones sobre temas específicos.
Entonces, las maestras, era una maestra, ¿verdad? Igual que aquí durante todos los años, me marcó mucho una maestra que tuvimos ahí, doña Zulema, que por cierto era la madre de una de las compañeras. Yo, en la escuela que estuve en Argentina era de hombres, pero ya en los años que estábamos nosotros ya empezaba a ver mujeres, entonces éramos muy poquitas niñas y muchos varones, eso también era como especial. Pero digamos, a mí me marcaron mucho los maestros de esa época, sobre todo en Argentina, en Uruguay no tanto porque era más pequeña, que incluso propiciar la vocación que por lo menos dicen mis padres que yo tenía desde pequeña, ¿verdad? Que era que a mí siempre me gustó la biología y que yo desde que era chiquita siempre decía que yo iba a estudiar biología. En eso tuve mucha suerte porque tener una vocación es algo que yo veo ahora con otras personas que no la tienen, que es muy complicado, ¿verdad? Que entran a una carrera, después pasan a otra y así. En cambio, yo siempre supe que iba a estudiar cosas de biología y yo creo que la educación primaria me marcó mucho en Argentina eso. Entonces, podría decir que esas personas, esas maestras me marcaron profundamente en esa época. Estudié en la Universidad de Costa Rica mi bachillerato en biología y también hice una maestría en el posgrado en el CEP, específicamente en el posgrado en ciencias biomédicas, en fisiología. En ese momento yo empecé a trabajar cuando me gradué de la carrera de biología. En el último año yo empecé a trabajar en la escuela de medicina, que fue un poco lo que me orientó a lo que seguí haciendo después, ¿verdad? En el tema, en áreas de salud. Cuando estaba en el último año de la carrera, nosotros llevamos un curso de fisiología y el profesor de ese curso, que por cierto ya falleció, él me consultó si quería ser asistente, más o menos como uno hace ahora con los estudiantes de uno. Y entonces empecé a trabajar en medicina y entré al posgrado en ciencias biomédicas, que es de medicina. Entonces hice la maestría aquí y como en ese tiempo en la escuela de medicina no se hacía mucha investigación, algo que ha cambiado mucho, ¿verdad? En los últimos tiempos, ahora sí tenemos laboratorios y hacemos investigación. En ese momento no había una opción de hacer la tesis ahí, entonces la hice en el Instituto Clodomiro Picado. Hablé con quien era el director en ese momento, que era el doctor José María Gutiérrez, a ver si podía hacer una tesis ahí. Él me dijo que podía empezar a trabajar y empecé a trabajar ahí y bueno, eso se transformó en que posteriormente ya empecé a trabajar como profesora en los dos lados, ¿verdad? En la Escuela de Medicina y en el Instituto Clodomiro Picado, que son mis dos unidades académicas. Y luego ya en los estudios de posgrado posteriores, el doctorado, lo hice fuera del país, lo hice en Estados Unidos. Ok, cuando volví, bueno, yo no tenía, no estaba en propiedad, ¿verdad? De hecho, no tenía una plaza que me sustentara, pero igual volví y empecé a trabajar igual en los dos mismos lugares, ¿verdad? En la Escuela de Medicina y en el Instituto Clodomiro Picado. Y ahí estuve trabajando, empecé a hacer investigación, a hacer docencia, ¿verdad? Como todos los profesores aquí. Y en un momento asumí la dirección del posgrado en ciencias biomédicas porque siempre estuve vinculada con él, ¿verdad? Ahí fue donde yo hice la maestría y empecé a trabajar ahí, empecé a tener estudiantes, pero también me pareció interesante dirigir ese posgrado y así empecé, digamos, mi carrera más en puestos administrativos en la universidad. Ahí estuve creo que 6 años y cuando estaba en esa dirección me propusieron la posibilidad de concursar para la decanatura del CEP y a mí me pareció que jamás iba a llegar a ese punto, pero resultó que sí, en mi presentación en el Consejo Universitario pues los convencí y me escogieron a mí y entonces fui decana del CEP por 4 años, ¿verdad? Que es el periodo que se puede estar y de todas formas no hubiera querido estar más que ese periodo, es un puesto muy complejo, se lo pueden decir todos los decanos.
Y luego ya al concluir esos 4 años en la decanatura del CEP, volví a mis puestos originales, volví a asumir la dirección del posgrado en Ciencias Biomédicas por un año más, mientras había una transición ahí con los profesores jóvenes. Y luego ya seguí trabajando en investigación, que es lo que a mí me gusta, y hace un tiempo también asumí otro puesto bastante difícil, que es la dirección del Instituto Clomiro Picado. Ahí estuve también 4 años, terminé el año pasado, y ahora volví como a lo que me gusta, ¿verdad? Que es la investigación. Ahí sí decidí solo estar 4 años, porque podía optar tal vez por una reelección, pero no, o sea, me gusta lo administrativo, pero lo que más me gusta en realidad es la investigación y estar en el laboratorio. Entonces decidí volver al laboratorio, que es donde estoy ahora. Sí, la decanatura del CEP es uno de los puestos más complicados que hay, yo creo, en la universidad, y eso no lo digo solo yo, en realidad. ¿Por qué es así? Es porque, bueno, primero cruza transversalmente toda la universidad, ¿verdad? Entonces tiene que ver con todos los campos del conocimiento. Y uno viene de una área particular, ¿verdad? Yo venía del área de salud, mis 2 unidades son del área de salud, pero uno tiene que cambiar como, ¿verdad? Su cerebro a que ahora ya está en un puesto en donde tiene que hacer cosas que son para toda la universidad, para todas las áreas del conocimiento. Y eso uno se va acostumbrando, ¿verdad? Porque no son temas que a veces uno maneja. Y digamos, en ese tiempo por lo menos yo trataba de ir a la mayoría de las defensas de tesis, a los exámenes de candidatura, de áreas muy diferentes, digamos, a la mía. Y eso me enriqueció muchísimo, no solo a nivel de las temáticas, sino a nivel de conocer gente de muchísimas áreas diferentes de la universidad. Y de hecho ahora conozco mucha gente porque pasé por ese puesto. Sí fue muy complicado por la estructura del CEP en la universidad, ¿verdad? De hecho, ahora que estamos con lo del Congreso Universitario, a mí me tocó en la época que fue el congreso anterior, y nosotros pusimos una ponencia relacionada con el posicionamiento del CEP en la universidad, que mucho se ha cuestionado, ¿verdad? Porque el CEP ha crecido tanto y ahora está involucrado con tantas cosas que en realidad ya no es una cosa pequeña que podía estar un poco subordinada a la Vicerrectoría de Investigación. O sea, la relación con la Vicerrectoría de Investigación obviamente es fundamental, pero ya el CEP es tan grande que es casi como una vicerrectoría, sino como una vicerrectoría, y así es como es en muchas universidades del mundo. Entonces hicimos una ponencia, pero fracasó, ¿verdad? Pero para proponer que el CEP cambiara su posicionamiento. Otra cosa que es muy complicada de ser decano del CEP es que uno no viene con la administración, ¿verdad? Uno es escogido por el consejo universitario, y eso produce como una posición en la universidad que es muy complicada, ¿verdad? Porque si uno viene como los vicerrectores, como parte de la administración, pues tiene otro contexto, pero si uno es escogido por el consejo universitario, está como fuera de la administración, a pesar de que el CEP está dentro de la Vicerrectoría de Investigación. Además, el CEP no solo es investigación, el CEP, ¿verdad? Obviamente es docencia, es acción social, es muchas cosas. Entonces fue muy difícil, pero por otro lado es muy, muy bonito. O sea, yo creo que hay problemas y de todo, pero es pues, o sea, estar en el posgrado, relacionado con el posgrado y con la investigación, para mí por lo menos es de las cosas más bonitas de la universidad, y realmente me gustó mucho. O sea, hubo todo tipo de cosas pasaron, como siempre, pero creo que se logró hacer muchas cosas, y es un lugar donde uno puede hacer cosas realmente. O sea, hay presupuesto que viene del posgrado de financiamiento complementario, hay posibilidades de hacer cosas académicas a muchos niveles, de hacer colaboraciones con gente del país y de otros países. Es, es un puesto dentro de lo académico de la universidad, creo yo, el más bonito que hay en términos de dirección
la dirección de un instituto también es muy interesante, pero es más localizada a un área particular, mientras que el CEP, el posgrado, es toda la universidad, todas las áreas del conocimiento, y eso le da una riqueza que no tienen otros puestos. Uy, qué difícil saber cuál puede ser el legado que uno dejó, y más para mí que no trato de nunca hacer mucho alarde de las cosas que hago. Aparte de que 4 años en un puesto administrativo no permite como muchas cosas. A mí me parece que yo traté de enfocarme como en ciertos proyectos específicos que me llenaban a mí mucho. Por ejemplo, en términos de apertura de nuevos programas, más bien la línea en ese tiempo, no sé cómo será ahora, era más bien limitar, porque ha crecido tanto el CEP en programas que no tiene sentido seguir creando muchos programas, pero sí me parecía que era importante trabajar en ciertos programas específicos, en la creación de ciertos programas específicos. Y uno de los que más me gustó participar en su creación fue el doctorado en ingeniería con el TEC. Ese fue un proyecto que nos costó muchísimo, ¿verdad? Porque trabajar con las otras universidades públicas, aunque uno cree que tienen muchas cosas en común, también tiene muchas diferencias y se maneja muy diferente en muchos aspectos que la Universidad de Costa Rica, pero a través de la Comisión de Decanos en CONARE se trata de trabajar integralmente, ¿verdad?, el posgrado en el país, no tanto de las universidades separadas. Entonces, la creación del posgrado en ingeniería me parece un proyecto que salió en esos años que estuve ahí y que me parece que es un logro fundamental. Entiendo que se han graduado bastante gente y la idea era de formar ingenieros a nivel de posgrado para que pudieran participar en asuntos o resolver problemas del país importantes, ¿verdad? También tratamos de entrarle mucho a lo que era los posgrados en sedes regionales. Apoyamos algunos, se crearon algunos nuevos, como el de informática empresarial, que además es virtual y que es de muchas sedes. También me gustó mucho trabajar en eso, porque en realidad lo que más trabajaba, la forma de trabajar mía era más como escuchar, ¿verdad?, las ideas y tratar de seleccionar cuáles me parecían proyectos importantes y digamos, apoyarlos. Hay otro tema que a mí me gusta mucho y que tratamos de enfocar y que hicimos incluso un curso que fue muy exitoso, fue la formación de mentores, ¿verdad?, para directores de tesis, pero esto más a nivel académico. Los tutores de tesis es uno de los temas que yo creo que son más importantes a la hora de trabajar, ¿verdad? Porque al final, si un buen tutor puede sacar adelante a un estudiante que se gradúe, ¿verdad? Que uno de los problemas del posgrado es precisamente que mucha gente no llega hasta el final y se gradúa, ¿verdad? Entonces, la formación de tutores es una línea que nosotros metimos a través de capacitación. Y otro tema que tal vez me gustaría decir que le metimos mucho empeño es a varios temas relacionados con las especialidades médicas. Cambiamos mucho lo que tiene que ver con el examen de admisión. También se crearon algunos programas importantes de especialidad médica, sobre todo en áreas pediátricas, y tratamos de defender a lo más posible que las especialidades médicas siguieran siendo exclusivas de la universidad pública, pero eso sí no lo logramos, ¿verdad? Eso cambió y eso tiene todo un trasfondo que no es el momento para discutir. A nivel personal es como muy difícil, ¿verdad? Aunque es que tal vez nunca lo he pensado así tan profundamente, a pesar de que la vida de uno como profesor investigador de la universidad es una forma de vida, ¿verdad? No es un trabajo realmente, y por eso es que uno todavía está aquí, ¿verdad? Porque tal vez uno se podría ya pensionar o así. La universidad es casi que una segunda vida de uno. Uno tiene su vida familiar, ¿verdad? Pero yo creo que uno pasa más tiempo en la universidad que con su familia. Pero pensar como en experiencias, yo creo que lo que a mí siempre me sorprende, tal vez no es
como una experiencia específica, pero a mí lo que me sorprende, y he tratado de reproducirlo con mis propios estudiantes, es cómo le cambia a uno la vida cuando un profesor le ofrece empezar a trabajar con esa persona en la universidad, y cómo eso va orientando la vida laboral de uno hasta que uno se transforma en un profesor investigador, ¿verdad? Yo ahora, lo que yo pasé cuando a mí me ofrecieron la posibilidad de trabajar como asistente primero y luego ya empecé a trabajar como profesora en la universidad, yo ahora le ofrezco eso, o le ofrecí durante mi carrera a mis estudiantes, y yo tengo estudiantes ahora que están en puestos, digamos, de dirección, coordinación, en lugares, digamos, como la misma escuela de medicina. Entonces, qué bonito es, digamos, cómo uno le va cambiando la vida cuando una persona se toma, digamos, la molestia de decirle a uno si uno quiere ser asistente de esa persona, y cómo eso lo va orientando a uno a una carrera en la universidad, y cómo después uno nunca sale de aquí, ¿verdad? Y cómo uno propicia que eso se siga repitiendo con estudiantes de uno. Y a mí me gusta mucho esa formación personalizada, ¿verdad? No las clases magistrales con miles de estudiantes, sino cómo uno trabaja. Por eso te hablaba ahora de la parte de formación de mentores, ¿verdad? O tutores de tesis, pero es más bonita la palabra mentor, porque uno forma, digamos, a los estudiantes que trabajan con uno en tesis, no solo a nivel de la parte técnica y de investigación, sino en la parte humana y la parte ética, ¿verdad? Y la parte de todo, como un conjunto. Entonces, ¿cómo vos a una persona la vas formando para que se transforme en un investigador exitoso, que luego va a sustituirte a vos o va a ser mejor que uno, y que ahora está ocupando, digamos, posiciones en la universidad? Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo uno, tal vez entra a la universidad, entra a una carrera y no sabe qué va a hacer a nivel laboral. Alguna gente sí lo sabe, pero digamos, la gente que estudia biología casi a veces es porque eso es lo que me gusta, y cómo la vida lo va orientando a uno a hacer cosas bonitas y a tener una trayectoria de vida que me parece que tiene un gran impacto, porque ser profesor universitario es algo que tiene impacto sobre mucha gente. Yo trato como de enseñar con el ejemplo, ¿verdad? En las cosas gruesas. En las cosas que no son tan gruesas, no tanto, porque por ejemplo yo soy un poco desordenada en las bitácoras y así, pero trato de que mis estudiantes sean mucho más ordenados que yo. Pero los valores, digamos, realmente importantes, a mí sí me parece muy importante, digamos, ciertos valores éticos, como decir la verdad, que si uno se equivoca, pues se equivoca, y uno decirlo, no ocultarlo, porque uno va aprendiendo a aceptar las responsabilidades de las acciones de uno. O sea, a veces uno piensa que hay gente que le cuesta mucho aceptar la crítica, ¿verdad? Y no es autocrítico, y eso no propicia el aprendizaje, porque siempre van a seguir diciendo que no fue por ellos que algo pasó. Y no tiene nada malo equivocarse. Digamos, ¿cuántas veces me he equivocado yo o haciendo un experimento? Pero que ellos sean capaces de asumirlo y decirlo, ¿verdad? Para que no lo oculten. A mí me parece que ese es un valor muy importante, decir la verdad. Y ser trabajadores, o sea, no esperar que las cosas se obtengan por la forma fácil. O sea, porque la cuestión no es obtener un título, es realmente el proceso de aprendizaje y madurez que te da hacer una carrera o un posgrado. Me gustan en realidad muchas cosas. Me gusta el mar, o sea que realmente me gustaría vivir, tal vez eso viene de mi infancia en países donde vivía al lado del mar, ¿verdad? Como en Montevideo, que es un lugar increíble, ¿verdad? Porque el mar está ahí, y yo viví mucho tiempo vivimos mucho tiempo en la casa de mi abuela, que quedaba ahí muy cerca del mar. Entonces me gusta mucho ver el mar y salir al mar y todo. Entonces eso me gusta pintar, pero para mí, ¿verdad? Me gusta hacer artesanías, me gusta caminar,
Me gusta viajar, pero no mucho, porque yo soy muy casera. O sea, me gusta estar en mi casa. Tengo mucho mi espacio personal, bueno, con mi esposo, pero él obviamente trabaja también. Pero yo no necesito mucho para llenarme. O sea, me gusta hacer muchas cosas con las manos, manuales, me gusta tejer, me gusta coser, me gusta, me gusta también ir a tomar café con mis amigos, que son poquitos, porque no me gusta tener muchos amigos. Son pocos contados los amigos que tengo, a pesar de que cuando era de cada CEP conocí infinidad de gente. Y por cierto, algunos de las personas que conocí cuando fui decana siguen siendo mis amigos, lo cual es muy bonito también por pasar por aquí. Nunca me aburro, nunca me aburro, pero también me llevo mucho trabajo a la casa, porque es que me gusta mucho la investigación y entonces uno, como ser profesor, investigador de la Universidad de Costa Rica, como le dije antes, no es un trabajo, sino es una forma de vida. Uno realmente no pone un límite hasta esta hora y a esta hora empieza mi vida personal. Por supuesto que le dedico mucho a mi vida personal, digamos, yo todavía tengo mis papás y eso, y los vamos a visitar mucho, y hay muchas cosas que me gustan, o sea, como le digo, nunca me aburro. Vieras que no sé, pero sí he estado pensando que en algún momento voy a tener que pensionarme y creo que me voy a pensionar a una edad relativamente joven, tal vez, porque no, tampoco voy a estar toda mi vida aquí, pero, y quiero también darle la oportunidad a otra gente, ¿verdad?, para que trabaje aquí. Pero todavía no me he sentido lista para irme, pero sí. Entonces he estado pensando qué cosas puedo hacer después, ¿verdad? Mi esposo trabaja más bien en lo privado y yo le ayudo a veces, pero a veces no, en lo que él trabaja no es como mi área. Entonces he estado pensando qué es lo que me gustaría hacer, pero eso te lo debo porque todavía no sé, todavía no lo he decidido. Tal vez si ya lo hubiera decidido ya me hubiera pensionado, pero me he tomado estos últimos años para ver qué voy a hacer en la siguiente etapa de mi vida. Es difícil porque son tantas cosas, ¿verdad?, que uno querría enseñarles o advertirles y enseñarles a las generaciones que van a venir después. Una ya te la dije, que es que yo creo que uno no debería pensar en entrar al posgrado por el título, sino debería pensarlo por la experiencia, porque el título incluso no es nada, incluso a nivel laboral, porque uno puede llevar su título y si no sabe resolver los problemas, igual no va a funcionar a nivel de la sociedad. Pero yo pienso que básicamente lo que todo el mundo tal vez le puede decir, yo creo que uno sí tiene que seguir su vocación, o sea, no tiene que estudiar algo solo por el hecho de que tal vez piensa que eso ahí sí va a conseguir trabajo o no, porque lo mejor es como hacer algo en toda la vida, todo el tiempo que a uno le gusta. Y realmente cuando uno estudia una carrera como biología, uno tal vez incluso le han cuestionado, pero ¿qué vas a hacer después? O sea, ¿en qué vas a conseguir trabajo? Y mucha gente no lo piensa y tal vez no hay que pensarlo tanto, porque si más bien van a sacrificar su vocación para estudiar algo que después van a ser infelices o que no lo van a ver como yo estoy diciéndoles que vi mi vida, como una forma de vida, no como un trabajo, ¿verdad? El tiempo aquí, entonces no va a funcionar porque no van a ser felices. O sea, yo creo que uno tiene que seguir lo que le gusta, siempre con los pies sobre la tierra, ¿verdad? De pensar que, bueno, que es un país donde ya se está poniendo complicado conseguir trabajo. Sí, me gustaría agregar que aunque no quiero ser pesimista, a veces entrar a los posgrados en términos de que uno piensa que va a ser un investigador en Costa Rica, llevarlo con cautela, ¿verdad? Porque en Costa Rica no hay muchos lugares donde se pueda hacer investigación, entonces los posgrados académicos hay que tener cuidado de entrar sabiendo que no todo el mundo puede quedarse trabajando en la Universidad de Costa Rica, que no necesariamente van a tener todo el mundo grandes oportunidades. Por eso, para ser investigadores en Costa Rica, por eso yo pienso que el posgrado
es el de la Universidad de Costa Rica, es increíble porque tiene opciones para todo el mundo. O sea, tiene posgrados que son académicos, pero también tienen posgrados que son profesionalizantes, que son igualmente importantes, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa el posgrado solo como la formación de investigadores, y eso está bien, eso es una gran parte del posgrado, pero el posgrado profesionalizante que tiene el CEP de la Universidad de Costa Rica es súper importante, porque es formar profesionales que se van a insertar en puestos, en diferentes carreras en la sociedad, diferentes trabajos en la sociedad, pero que son no para formar investigadores, sino para formar gente con un nivel mayor de conocimientos para poder resolver problemas. Entonces yo pienso que si uno va a entrar al posgrado, tiene que entrar con los ojos abiertos, ¿verdad? Y siguiendo lo que a uno le gusta, pero con los pies sobre la tierra.